Hola familia, muchas bendiciones, muy buenas noches y sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestra escuela elemental del reino. Qué alegría que cada uno de ustedes haya podido separar este tiempo y que esté aquí listo para ser transformados a la luz de la palabra de Dios. Te mandamos un abrazo y le damos muchas gracias a Dios por que puedas estar y esperamos que sea de mucha bendición todo lo que vamos a compartir esta noche. En semanas anteriores hemos estado hablando sobre los rudimentos. Comenzamos hace ya 3 semanas a hablar de los rudimentos que componen nuestra fe, lo que nos define como hijos de Dios, lo que define nuestra doctrina, lo que creemos. Es tan importante que nosotros como hijos de Dios podamos saber en qué creemos, porque así no caeremos en falsas doctrinas, así no podremos ser llevados por vientos de falsas doctrinas y el Señor siempre podrá mantenernos en el filo cortante de su voluntad. Qué importante es que como hijos de Dios podamos saber lo que compone nuestra fe. Vimos en las 2 primeras semanas, son 6 rudimentos, acorde a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos 6, capítulo 1. Es tan importante que entendamos esto y vamos a ver por qué durante la lección. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, lo básico de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimientos de obras muertas. Ese es el primer rudimento. Número 2, de la fe en Dios. Tercero, de la doctrina de bautismos. Cuarto, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí están los 6 rudimentos que conforman nuestra fe. Y se los voy a repetir. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En esta semana hemos estado viendo de 2 en 2 cada uno de estos rudimentos y esta noche vamos a ver el rudimento número 5, ¿ok? El número 5, que es la resurrección de muertos. Sí, vamos a hablar de por qué creemos en la resurrección de muertos y cómo esto nos define, cómo define nuestra fe y cómo nos hace que nos diferenciemos de diferentes creencias, diferentes religiones. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra resurrección? Lo vamos a ver enseguida. Primero vamos a leer lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 17 al 18. Le voy a pedir que me acompañe ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y mire lo que dice acá la palabra. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Esto es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 al 18. ¿Qué significa la palabra resurrección? Te preguntaba anteriormente. La palabra resurrección significa levantamiento. Preste mucha atención. Significa levantamiento o levantarse. En su forma verbal significa hacer levantar, despertar de dormir o de la muerte. Y a lo largo de toda la escritura vemos que Dios ha resucitado muertos. Nuestro Dios ha resucitado a los muertos, lo hemos visto. Y le pongo algunos ejemplos en el Antiguo Testamento donde personas resucitaron, donde fueron resucitadas. Número 1, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 23, dice, habla sobre el hijo de la viuda en Sarepta. Aquí es un ejemplo donde el Señor usó a uno de sus siervos para resucitar a una persona que literalmente estaba muerta. No es que estaba dormido, no es que se sentía mal, es que literalmente estaba muerta. Número 2, el hijo de la tsunamita. Usted lo puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 36. El hijo de la tsunamita. Y tercero,
el hombre en el sepulcro de Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Ahí usted puede encontrar estos ejemplos de resurrección de muertos en la palabra de Dios. Hay tres aspectos de la resurrección que necesitamos considerar en esta enseñanza, ¿ok? Vamos a tomar tres aspectos muy importantes a tener en cuenta en la resurrección para estas lecciones que sean de total bendición a nuestras vidas. Número 1, la resurrección de Jesús. Hablemos de la resurrección de Jesús. Número 2, la resurrección espiritual del creyente en Cristo en el tiempo presente. Hablemos de la resurrección de Jesús en tiempo pasado porque ya sucedió. Y ahora hablemos también de la resurrección espiritual del creyente en Cristo, o sea, en presente. Además de la resurrección de nuestro cuerpo después de la muerte. Jesús viene por segunda vez para resucitar a los muertos. Y los que estemos vivos seremos transformados. La resurrección final de todos los que están en su tumba, eso es en futuro. Todos los que murieron sin Jesús. ¿Ok? Entonces vamos a analizar de manera breve qué aspectos son importantes para considerar sobre la resurrección de Jesucristo. Esto ocurrió en tiempo pasado, o sea, Jesús ha resucitado, nuestro Dios ha resucitado. No creemos en un Dios muerto, amén. Creemos en un Dios que venció la muerte y ha resucitado. La Biblia le llama a Jesús la primicia de la resurrección, y la primicia es lo primero. ¿Qué significa la palabra primicia? Significa lo primero. Así que Jesús es la primicia de la resurrección, porque fue el primero que se levantó de entre los muertos. Ahora, pastor, ¿qué significa y qué representa la resurrección de Jesús? Bueno, número 1, significa que Jesucristo es supremo sobre toda cosa creada. Número 2, esto asegura que el juicio final va a acontecer. Número 3, esto afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. Número 4, los creyentes son justificados. ¿Ok? Número 5, la muerte fue derrotada. Número 6, hay un sacerdote que intercede por nosotros. Y número 7, hay un nuevo nacimiento en una esperanza viva. Todo esto lo representa la resurrección de Jesús. Jesucristo, recuerden que lo anunció. Él dijo, yo he de partir o seré entregado o moriré y en 3 días voy a regresar. Y Jesús cumplió su palabra y esa es la base de nuestra fe hoy. Una de las bases de nuestra fe es que Jesús cumplió sus palabras. La muerte de Jesús, la tumba de Jesús está vacía. La tumba de otros dioses, de otros estudiosos, no. Pero la tumba de nuestro Dios está vacía. Tú puedes decir esto esta noche y decir, mi Dios en el que confía mi alma ha resucitado. Y eso prueba todas estas afirmaciones que acabo de hacer. Sin embargo, esta enseñanza no puede significar solamente el conocimiento glorioso de que Jesús resucitó de los muertos, sino que es importante que esta enseñanza te lleve a una experiencia personal con Él. Amén. Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 al 10, dice la palabra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, serás libre. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es tan importante que esta noche tú puedas tener certeza de tu salvación. Entonces, quiero hacer algo, quiero invitarte a que puedas orar conmigo justo ahora. Puedas decirle, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo declaro que soy tu hijo. Yo declaro que tú pagaste el precio por mis pecados. Yo declaro que tú moriste y resucitaste. Dilo, tú resucitaste con poder. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y que creo que al abrir mis ojos cuando muera, estaré en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oro para que se afirme esta oración sobre tu vida, valga la redundancia. Declaro que esta resurrección poderosa de nuestro Señor cobra un fruto importante en tu vida,
donde tú puedes caminar en victoria, puedes caminar en autoridad, sabiendo que nuestro Dios pagó el precio y que Él cumplió todas sus promesas, porque nuestro Dios ha resucitado. Amén. Diga, mi Dios ha resucitado. Y si tienes a alguien junto a ti, dile, el Dios en el que yo creo es un Dios vivo, un Dios que no está muerto, sino que resucitó con poder, venció a la muerte y resucitó con poder. El segundo aspecto a considerar es la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Sí, cuando aceptamos al Señor, nosotros experimentamos una resurrección en todas las áreas de nuestra vida, y es importante que entendamos esto. Gálatas capítulo 2, libro de la Biblia de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice aquí, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dígalo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bendición saber, qué privilegiados somos de poder tener ese amor que el Señor manifestó por nosotros. Qué privilegiados de saber que Él pagó el precio de nuestras vidas. Qué privilegio tan grande tenemos de poder declararnos como hijos de Dios y poder decir, Padre, yo soy tuyo, soy tu hijo, estoy en tus manos. Puedo descansar en ti, en tu misericordia. Bendito nuestro Dios que resucitó. Usted necesita entender esto. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ocurre automáticamente una resurrección espiritual, porque la Biblia dice que menciona en varias ocasiones que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros propios deseos, muertos haciendo nuestra voluntad lejos de Dios. Pero cuando recibimos al Señor, automáticamente ocurre una resurrección en nuestra vida de manera espiritual, claramente. Y en ese momento recibimos la vida eterna. Pero todavía hay otra resurrección espiritual para el creyente, y es la resurrección del cuerpo en uno incorruptible, un cuerpo glorificado donde no hay enfermedad, un cuerpo donde no hay achaques, un cuerpo donde no hay azote del almanaque, ¿ok? Entonces, es importante que usted entienda que esa resurrección espiritual ocurrió en el momento en el que usted recibió al Señor Jesús como su Padre, en el momento en que usted aceptó al Señor. Ahí ocurrió esa resurrección poderosa, ¿ok? Entonces, somos nosotros también partícipes de esa resurrección. Creemos que hemos resucitado ya en nuestro espíritu, que hemos nacido de nuevo, hemos resucitado. Recuerde que la palabra resucitar significa despertar, levantar, ¿ok? Así que recuerde esto y decláralo siempre: yo he resucitado en una nueva criatura. Yo he resucitado en el poder de Dios. Yo he resucitado en su reino, en su nombre. Ya hay resurrección sobre mi vida y sobre tu vida. Y el tercer aspecto de la resurrección que necesitamos analizar esta noche es que la resurrección final de todos los que están en su tumba. Tengamos presente esto. La resurrección de todos que están en su tumba. Mucha gente nos preguntan, pastor, ¿qué va a suceder en el momento en que Cristo venga? ¿Qué sucede con estas personas que murieron antes que Cristo vino, antes de la venida de Cristo, que sirvieron a Dios con pasión, con amor? ¿Qué pasa con estas personas? Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. Mire lo que dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, preste atención, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Es importante que usted entienda que las personas que partieron ya con el Señor en el momento de su venida también van a resucitar. Y aquellos que hicieron lo bueno acorde, vamos a ver ahora cuando hablemos del juicio eterno, aquellos según sus obras, según su fe y las obras que le pusieron a su fe, dice que resucitarán para vida.
saldrán a resurrección de vida. Sin embargo, aquellos que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Esta resurrección será para la vida eterna, y todos aquellos que hayan muerto sin Jesús resucitarán para ser condenados por toda la eternidad. Tenga presente que esto sucederá mientras se lleva a cabo los juicios y la gran tribulación. Nosotros estaremos siendo juzgados en el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para recibir recompensas y galardones. Y estaremos haciendo estudios más profundos sobre este tema porque son temas muy importantes para la iglesia. Pero por lo pronto, en esta etapa de su vida, de tu crecimiento espiritual, necesitas saber que en el momento de la resurrección de nuestro Señor, de la segunda venida de nuestro Señor, aquellos que murieron en el Señor sirviéndole serán resucitados para pasar a vida eterna y estarán en el tribunal de Cristo para medir las acciones de cada uno de ellos. Y aquellos que se murieron sin Jesús, que partieron de esta tierra sin Jesús, estarán resucitando para condenación. Amén. Entonces, vamos a ver el último, ya este sería el último de los rudimentos de nuestra fe. El último es el juicio eterno. Diga, juicio eterno. Todo ser humano, necesita saber usted, todo ser humano va a tener su propio juicio eterno. Habrá un juicio eterno. Y no le digo esto para atemorizarlo, al contrario, sino para que nos afirmemos en nuestra fe y entendamos lo que va a suceder con nosotros. Los incrédulos serán juzgados en el gran trono blanco para condenación, mientras que los creyentes serán juzgados en el tribunal de Cristo para recibir sus galardones, según la manifestación de su fe. Ahora, ¿por qué debemos saber acerca del juicio eterno? Te voy a dar varias razones por las que es muy importante que nosotros escuchemos y hablemos sobre el juicio eterno. Es muy importante. Número uno, para que vivamos en el temor de Dios. Diga, en el temor de Dios. Es importante que sepas que el temor de Dios no es tenerle miedo a las consecuencias de tus acciones. El temor de Dios es el deseo reverente, una pasión intensa de querer servirle, de querer dar tu vida para Él. Ese es el temor reverente, el deseo de no fallarle, el deseo de que Él de no fallarle, de honrarle con nuestras vidas. Eso es el temor de Dios. Cada decisión que una persona toma debe tomarla en el temor de Dios, o sea, en ese deseo de servirle, porque algún día será juzgada por cada una de sus obras. Número dos, para interceder por los perdidos. Es importante que sepamos que ese día se acerca para que podamos interceder por aquellos que aún no conocen al Señor. Cada uno de nosotros es responsable de orar por los perdidos, porque si no lo hacemos, seremos responsables y juzgados por ellos. Aprovechemos el tiempo y tomemos cada oportunidad que se nos presenta para hablar de Cristo, ya sea en nuestro vecindario, familia, compañeros de trabajo, en la escuela y a todo el que esté a nuestro alrededor. Hablemos de Cristo, mencionemos el nombre de nuestro Señor y que las personas sepan que hay un destino, que hay algo poderoso que pueden experimentar y es la presencia de nuestro Señor. Listo. ¿Cómo entonces? Vamos a ver entonces qué significa la palabra juicio, que es parte de nuestro rudimento. Creemos que habrá un juicio eterno. La palabra juicio viene del verbo juzgar, que significa separar, significa distinguir entre, ejercer juicio en, estimar, pedir cuentas, cuestionar, juzgar juiciosamente, procesar como juez, llevar a juicio, sentenciar, dar cuentas. Es importante que sepamos que en ese momento el Señor va a separar, distinguir entre. Es necesario que acontezca para que se defina cuál es nuestro lugar, dónde pasaremos nuestra eternidad. ¿Cómo será este juicio delante del tribunal de Cristo? Bueno, número uno, será un juicio individual. Usted no va a estar en ese momento intercediendo por su familia, o por su amigo, por su pareja, ni siquiera por sus hijos. Será individual. Cada uno tendrá que dar cuentas por sus obras y sus acciones. Debemos dar cuentas a Dios como individuo. Es importante que no permitas que nadie afecte
tu salvación, porque es algo que darás cuenta por ti mismo. Tendrás que dar cuenta de lo que has dicho, hecho, vivido. Amén. Es muy importante eso. Número 2, será ante Cristo el juez. Cristo será nuestro juez, que juzgará solo el amor y sin parcialidad. Su memoria es perfecta. Por tanto, más vale que renunciemos a toda hipocresía ahora y no hagamos ostentación, porque en ese entonces solo habrá honestidad. Más vale que empecemos desde ahora. Qué importante es que sepamos que nuestro Dios no puede ser engañado. Escrito está en su palabra, en Gálatas: no os engañéis a vosotros mismos. Nuestro Dios no puede ser burlado. Nadie puede hacerse el pillo y decir: voy a jugar una pillería al Señor de los cielos y la tierra. Así no funciona. No funciona de esa manera. Necesitamos ser honestos. Necesitamos a partir de esta noche renunciar a lo que sea que nos esté separando de Cristo. Renunciar a toda hipocresía, renunciar a todo lo que quiera robarnos la presencia de Dios. Necesitamos renunciar a toda falsedad para que Cristo sea glorificado. Amén, sea glorificado en nosotros. Otro, será de acuerdo a lo que hayamos hecho, lo que le hayamos hecho al cuerpo. Es decir, daremos cuenta de todo lo que hayamos permitido a nuestros ojos mirar, nuestros oídos escuchar, nuestro corazón amar, nuestra mente creer, nuestros labios decir, nuestras manos tocar, nuestros pies pisar, y de a qué hayamos entregado nuestro cuerpo. Y también por las cosas que hayamos hecho con el tiempo, el dinero, los talentos, entre otros. En ese momento será juzgado cada una de nuestras acciones. En ese momento será juzgada nuestra fe también, nuestra fe. Todo lo que dijimos, todo lo que hicimos con nuestro tiempo, todo lo que, con cómo administramos nuestro dinero, cómo administramos nuestra fe, todo esto será puesto delante del tribunal de Cristo para definir nuestras moradas celestiales. Otro, habrá muchos secretos expuestos. Señores, no podemos escondernos. Quizás podemos engañar a nuestro vecino, quizás podemos engañar a nuestros líderes espirituales, pero al Señor no. Así que te recomiendo que puedas abrir tu corazón y puedas comentarle al Señor y puedas abrirte y sacar todo secreto, porque delante de Él, créeme que no hay nada oculto. Hablemos del tribunal de Cristo. Diga, el tribunal de Cristo es el lugar donde seremos juzgados todos los creyentes por todo lo que hicimos aquí en la para juzgar, para definir, para poder probar cada una de las acciones que cometimos, cada una de lo que hicimos, todo lo que hicimos para el Señor y antes del Señor. ¿Ok? Será juzgado. Luego se pasará el juicio eterno, y aquellos que murieron con el Señor y que le sirvieron al Señor, entonces pasarán al tribunal de Cristo. Ya en el tribunal de Cristo no se va a juzgar si es cielo o infierno, no. Aquí se va a juzgar los galardones de las acciones de cada persona. No somos salvos por acciones. Pero en ese momento sí se tomará en cuenta en el tribunal de Cristo cada una de nuestras acciones, sea buenas, malas, ¿ok? Para definir los galardones. No es un tribunal, como le decía, en el tribunal de Cristo seremos juzgados de acuerdo a las intenciones, tan importante, las intenciones, y a los motivos del corazón. Tan importantes las intenciones, con por qué hacemos lo que hacemos, por qué amamos, por qué cuidamos a otros, por qué hablamos, por qué vamos a la iglesia. Todo será medido. Y cada uno de los creyentes tendrá que rendir cuentas por las cosas hechas al cuerpo. Ahora, ¿quiénes serán los jueces de este juicio eterno? Número 1, Dios, nuestro Padre Dios. Primera de Pedro 4:5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Número 2, el Hijo. El Hijo será otro juez de este juicio. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que ahí estará Jesucristo presente. Y tercero, los santos. Sí, habrá santos juzgando en medio de ese juicio eterno. Habrá santos de Dios juzgando. Primera de Corintios 6, versículos 2 y 3.
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Sí, algunas personas, algunos santos, y cuando digo santos no hablo de ídolos, estoy hablando de santos, hombres y mujeres de Dios que partieron sirviéndole con toda su fe, con toda su fuerza, estarán ahí juzgando. ¿Ok? ¿Cuáles son los castigos del juicio eterno? Vamos a hablar de una parte que a pocos les gusta. Hablemos de una parte de los castigos. Número 1, será echado en el infierno y estar en compañía del diablo y los demonios, según Mateo 18, 8 y 9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna, que teniendo dos ojos ser echado en el fuego del infierno. Mateo 25, 46 dices, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Número 2, oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25, 30, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todo esto no es con el objetivo de manipularte ni hacerte sentir mal. Todo esto no es con el objetivo de que tú tengas miedo, no. Debes vivir amando a Cristo y vivir convencido de que Cristo te ama. Y desde esa posición de amor es desde donde debes servirle y vivir para Él. Pero también es importante que sepas lo que espera en ese momento para que tú puedas tomar decisiones correctas todos los días. Tercer castigo, vergüenza y confusión perpetua para siempre. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otro, la segunda muerte. Apocalipsis 20, versículos 14 al 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? 5. Eterna separación de Dios. Mateo 25, 41 dice, entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así serán juzgados cada uno de los idólatras. Los pecadores serán juzgados por el pecado y echados en el fuego del lago de azufre por toda una eternidad. No queremos que nadie llegue a ese punto. De hecho, esa es la razón por la que el Señor envió a su Hijo Jesucristo. No es su deseo que las personas vayan al infierno. Lamentablemente, las personas tienen que dar cuenta por sus acciones, pero no es el deseo de Dios que la gente vaya allí. Por eso existe la iglesia, por eso el Señor nos manda a predicar y esparcir la palabra de vida para que nadie termine en esta condición. Los justos en Dios vivirán para siempre en Cristo Jesús y recibirán recompensas por lo que hayan hecho en Cristo. ¿Y cuáles son estas recompensas? Bueno, veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuáles son estas recompensas? Número 1, coronas por llevar a muchos a la justicia, coronas de vida, coronas de gloria. Las recompensas son dadas al final, por tanto, retenga lo que tiene para que nadie le quite su corona. No permitas que nadie te separe de Cristo, no permitas que nadie pueda engañarte, no permitas que nadie te separe de lo que Dios dice y piensa de ti hasta que recibas estas coronas. En el juicio podemos concluir entonces que el juicio eterno es que Dios juzga porque Él es un juez justo. Por lo tanto, queda establecido lo siguiente. Dios es santo. Esta sería como la declaración final. Justo y no puede mentir. Dentro de Él no hay sombra de variación. El pecado y la rebelión del hombre contra Dios deben ser juzgados. Los justos en Dios deben ir a un lugar donde no hay muerte ni maldición y vivirán con Jesús para siempre. Los que no aceptan a Jesucristo, quien es el camino para ir a Dios, irán al castigo eterno.
El juicio eterno es una verdad fundamental que debería motivarnos como discípulos de Jesús a vivir en el temor de Dios para no llegar a ese punto y alcanzar a los perdidos, a los que están muriendo sin Cristo. Conocer estos rudimentos sería ya, esta es la última lección de los rudimentos, y quiero concluir diciéndote esto, que conocer los rudimentos es fundamental, porque no solo te permite vivir una vida plena en Cristo, sino que nos libra de ser víctimas de doctrinas falsas y estratagemas del error, como dice la palabra que en los últimos tiempos acontecería. Al mismo tiempo que nos impulsa a crecer continuamente como discípulos de Cristo. Quiero orar para que el Señor se te revele. Quiero orar para que el Señor pueda hacer resplandecer su luz sobre tu vida, para que el Señor se glorifique en todo lo que te rodea y que puedas hacer carne estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por estos hijos. Me pongo de acuerdo, Señor, cancelamos todo espíritu del diablo y declaramos en el nombre de Jesús que todo plan del infierno se cancela y que caminas en la verdad de Dios desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que toda circunstancia que estés enfrentando ahora mismo es deshecha, es puesta en las manos del Señor y que el Señor te da la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Te esperamos entonces la próxima semana para seguir creciendo en esta escuela elemental del reino, un espacio donde el Señor te está entrenando, te está preparando para cumplir su voluntad y para bendecirte en todas las áreas de tu vida. Te esperamos. Un abrazo.